de marzo, estamos comenzando este mes de la mujer en Economía a Fondo. Bienvenidos a todos los auditores y a los televidentes también que nos están viendo a través de Agricultura Televisión y de Radio Agricultura. Hoy día, por coincidencia, es una coincidencia absoluta, tenemos a tres invitadas al programa, pero igual vamos a hablar de la mujer y nos encanta que este sea nuestro mes. Nos encontramos con Francisca Valdés. Francisca es directora de Mujeres Empresarias. No en vano en este mes vamos a conversar también de qué honor partir el mes con Mujeres Empresarias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Fran, por venir, por estar con nosotros. Bueno, vamos a conversar de distintos temas con la Francisca, pero primero, para que todos los auditores sepan, ¿qué es Mujeres Empresarias? ¿A qué se dedican? Ustedes llevan una trayectoria muy grande, pero puede que haya personas que todavía no tengan mayor conocimiento sobre la organización en la que tú lideras. Sí, bueno, Mujeres Empresarias es una organización pionera, súper líder en los temas de incorporación de la mujer al mundo de la empresa. Pioneras porque fuimos las primeras cuando este tema no era tema, cuando nadie hablaba de emprendimiento femenino, nunca habíamos tenido mujeres como presidenta de la República, o del Senado, del Banco Central, o en cargos de liderazgo dentro de la empresa. Y partimos con el objetivo de impulsar la incorporación de la mujer como emprendedora, como creadora de negocios, pero también como el desarrollo de carrera dentro del mundo corporativo. Claro, como ejecutiva, como llegar a primeras líneas, ¿no es cierto? Exactamente, que ojalá más mujeres se incorporen en la toma de decisiones. Fue súper intuitivo, Cata, y desde el primer minuto tuvimos una súper acogida. Hemos impactado a más de 25.000 mujeres con nuestros programas de formación, de aceleración de empresa, entregamos premios, hacemos estudios, ayudamos a las empresas a incorporar estas políticas de equidad de género interno. Y la verdad es que hemos aprendido mucho en colaboración con el sector público, el privado, porque es la única manera de avanzar en estos temas. Claro, porque uno puede tener ciertas iniciativas, ¿no es cierto?, como para poder impulsar el desarrollo, la carrera laboral de la mujer o el emprendimiento en las mujeres, pero finalmente esa mezcla, ¿no es cierto?, ese mix con la empresa o con el sector público es la que te guía más o menos por donde les aprieta también a ellos entre comillas, el zapato, porque probablemente uno puede tener ideas, pero no necesariamente son aplicables de manera inmediata, ¿no es cierto?, dentro de una organización. Sobre todo que el principal obstáculo que tenemos en el avance de la mujer en el mundo del trabajo y la empresa son temas más bien estructurales y culturales. Entonces necesitamos la colaboración porque juntos avanzamos y llegamos más lejos. Más lejos, exactamente. Necesitamos a los hombres, necesitamos al mundo privado, al sector público, a la academia, necesitamos a los medios de comunicación para visibilizar y poner al frente todos estos temas para crear una mayor conciencia de que las mujeres somos la mitad de la población, tenemos talento y Chile nos necesita para desarrollarnos y para crear riqueza en este país. Eso es súper importante. La otra vez leía también una información respecto de una nota de prensa respecto de el aporte de la fuerza laboral femenina al PIB de este país. Que entiendo que si aumentara, ¿no es cierto?, la participación laboral femenina, obviamente que los puntos de crecimiento del PIB serían bastante más positivos. Sí, por cada 80.000 mujeres que ingresan a fuerza laboral, aumentamos 0,5% del PIB. Claro. Entonces, necesitamos una masa crítica de mujeres que entren a este trabajo formal, ya sea creando empresa, como el autoempleo, digamos, como el emprendimiento, o siendo contratadas por otras empresas para que el país crezca más. Y eso es una oportunidad que está al alcance de la mano, pero lamentablemente no ocurre todavía. ¿Cuáles eran los temas estructurales que comentaba Fran que encontraron en las empresas como las mayores dificultades? Porque culturales ya lo sabemos. O sea, lo sabemos, sí, evidentemente antes la mujer estaba más dedicada a la casa, ¿no es cierto?, el cuidado de la familia, de los niños, o bueno, siguen estándolo, pero que trabajaran era menos común, los cargos eran en empresas, en organizaciones, quiero decir, eran un poco más de responsabilidades medianas o más bajas, ¿no es cierto?, no estaban en la toma de decisiones, lo que quiero decir. Y además ese compatibilizar el trabajo con la vida familiar también para ellos era un problema. En lo estructural, ¿qué es lo más complejo que se encuentra? Mira, hay aspectos como más legales, por ejemplo, a las empresas pequeñas que tienen más de 20 trabajadoras, el costo de tener una sala cuna
sistema obligatorio, Claro. recae en ella y por lo tanto no contratan Mejor mujeres. no, claro. La brecha salarial, las mujeres ganan menos en promedio, por lo tanto a veces ni siquiera compensa salir a buscar un trabajo que no va a cubrir los costos Claro. de que alguien se haga cargo del cuidado de los menores que están en la casa, por lo tanto ni siquiera me vale la pena salir a buscar pega. Claro. Entonces hay esos temas, el tema de las licencias para el cuidado de las personas enfermas, claro. de los niños enfermos, maternales. Entonces hay temas que con un apretón de tuercas en la parte estructural sabemos que podríamos avanzar más. Hay un proyecto de ley de salacuna universal que todavía no sale y que eso permitiría que el costo del cuidado de los niños no recaiga solo en las mujeres, sino que sea compartido con la empresa, con el Estado y para padres y madres que trabajan. Claro, porque los niños... Si los hijos son de los dos. no se hacen solos. Exactamente. Ya. Oye, Fran, y en temas de capacitación, ¿cómo están las mujeres? El nivel, hay mujeres muy profesionales que estudiaron en la universidad, pero que después no lograron desarrollarse laboralmente, ¿no es cierto?, por estos mismos temas que estamos conversando. ¿Cuántas mujeres han logrado capacitar ustedes a través de los programas que ustedes Mira, integran? a nivel nacional tengo el dato del 2023. ¿Ya? Fueron más las matrículas universitarias de mujeres que hombres. Y Fantástico. se sabe que terminan antes la carrera y tienen mejores notas. Ya. Ahora las matrículas del 2024 no sé cómo estamos, pero debemos estar a punto de tenerlas. Sí. Y de verdad es que el nivel de educación de las mujeres es muy bueno. Ya. El tema está cuando empiezan a buscar trabajo, hombres y mujeres en igualdad de condiciones, de estudios, de capacidades, y ya al año se empiezan a ver ciertas diferencias. Por temas que pensamos que las mujeres van a querer ser mamá y eso las va a perjudicar en su carrera, Claro. por lo tanto le doy más la oportunidad a un hombre, o porque pienso que para este cargo que hay que viajar mucho, a la mujer no le va a convenir, así que ni se lo ofrezco. Esos son los Claro. sesgos inconscientes que Ya. hombres y mujeres tenemos, y que es ahí, en el desarrollo de la carrera, en etapas iniciales, es cuando se empiezan a notar estas diferencias que después es muy difícil equiparar. Claro. Yo siempre hablo que la igualdad de género, la equidad de género, porque yo creo firmemente que somos distintos y ahí está la riqueza, en Claro. el complemento entre hombres y mujeres. Sí. Cuando un equipo es solo de hombres, le falta la otra mitad, la otra mirada. Sí. Lo mismo cuando somos solo mujeres, nos falta ese otro complemento. Exacto. Por lo tanto, cuando estamos los dos, avanzamos mejor en mejores soluciones, atraemos más innovación, ampliamos la mirada de los distintos públicos de interés de los negocios, se genera otro clima, vemos otras aristas, y eso nos hace tener mejores resultados. Claro, mucho más enriquecedor. Pero eso no ocurre naturalmente. ¿Ya? Yo siempre pongo el ejemplo de una muralla que ¿Ya? tiene como 1,70 m de altura, y ponemos a un hombre y una mujer al frente de esa muralla y les decimos que ven al otro lado de la muralla. El hombre naturalmente es más alto, 1,72 m, logra ver. Claro. La mujer naturalmente es más baja y no alcanza a ver. Por lo tanto, la equidad de género se trata de ponerle un pisito a esa mujer para equiparar la cancha y que los dos puedan mirar al otro lado. Claro. Las mujeres queremos trabajar, queremos desarrollarnos profesionalmente, pero no queremos abandonar a nuestros niños, a nuestros enfermos, a nuestras casas. Claro. Queremos poder hacer todo bien y no tener que elegir. Hoy día muchas veces las mujeres tienen que optar entre salir a trabajar o salir a cuidar a los niños, entre hacer una carrera o quedarme hasta ahí porque ya no puedo más, no tengo red de apoyo. Claro. Y eso es injusto. Bueno, y ahí la corresponsabilidad es súper relevante, que los hombres también puedan Muy participar relevante. mejor o más, ¿no es cierto?, de la vida, Y para de la ellos crianza de los hijos. también es una oportunidad de no perderse la riqueza que es ser papá presente, llevar a un hijo al doctor, poder hacer las tareas una tarde también, ir a buscar y a dejar al colegio. O sea, son cosas naturales Sí. que hoy día recaen mayormente sobre los hombros de las mujeres, pero que cada vez las generaciones más jóvenes quieren participar de esto como equipo. Eso sí, de todas maneras. Eso Yo es creo que superimportante. ha ido evolucionando un poco más y Y las empresas tienen que estar preparadas para eso y dar las oportunidades a los trabajadores, padres y madres, para que también se puedan desarrollar en esos aspectos. Fran, y bueno, estamos, como decíamos al inicio del programa, ¿cuáles son las brechas que existían y se ha avanzado como concretamente? Dame un par de datos, un par de ideas, y en cuáles todavía tenemos mucho espacio por avanzar. Mira, hay un tema de la participación laboral. Todavía las mujeres participamos menos, estamos más en la informalidad, por lo tanto la pobreza tiene más rostro femenino Ya. hoy en día.
Perfecto. También podemos ver la brecha salarial, sigue siendo un tema. Hay una ley, pero es difícil comparar, fiscalizar, pero sí hay una mayor conciencia dentro de las empresas y están siendo cada vez más las empresas que buscan no tener brecha, o sea, brecha cero. Es increíble, es increíble, porque no tiene ninguna explicación lógica. O sea, mismo cargo, misma responsabilidad o área de usted, uno podría hacer un área de fiscalía. Claro, ¿cachai? Claro. Pero que tengan sueldo distinto. A mí me tocó cuando trabajé en el mundo privado, muchos años también tú veías y efectivamente eso. ¿Y cuál es la razón? No había ninguna razón de peso real que tú dijeras, es que en realidad sí. Nada, son constructos mentales que pensamos y hay varios sesgos que explican ese comportamiento. Increíble. Lo otro también es que hemos avanzado en la incorporación de la mujer al mundo laboral en las distintas áreas, pero hay ciertas áreas más masculinizadas que otras, que curiosamente son las mejor pagadas. Carreras técnicas, trabajos en la construcción, en la minería. Todavía ahí hay una brecha que tiene que ver con que las mujeres históricamente elegíamos carreras menos técnicas, por así decirlo. Claro. Y también en el desarrollo de carrera todavía falta más mujeres en la toma de decisión. Somos las que tomamos el 70-80% de las decisiones de consumo en el mundo. Si tú piensas, ¿quién toma las decisiones a dónde vamos a ir de vacaciones? ¿Qué casa nos vamos a comprar? ¿De qué color va a ser el auto que vamos a tener? ¿En qué colegio vamos a tener? ¿A qué dentista vamos a ir? Son las mujeres mayoritariamente las que toman decisiones. Exacto. Sin embargo, no estamos en la toma de decisiones de los productos y servicios que se generan en las empresas. No estamos en los directorios, no estamos en la primera línea ejecutiva. Y es insólito, porque estamos perdiendo una oportunidad tremenda para vender más, para generar productos y servicios que cubran mejor las necesidades. Fran, reforcemos ese dato, 70% de las decisiones de consumo a nivel mundial recaen en las mujeres. Para que estemos educación, salud. Además, yo creo que es un dato que por lo demás deben conocer por lo menos las gerencias de marketing de las grandes empresas. Por lo tanto, también es como insólito que no se aplique en la realidad, ¿no es cierto? Que no se implemente en la realidad. Es como la llave del éxito está en tus manos y no la tomas. Pero bueno, hay que crear conciencia, hay que hablar estos temas, hay que explicarlo y por eso los estudios y la data es muy importante, porque avalan y comprueban que esto es sumamente relevante. Claro, no es una cosa al azar que estemos conversando de nosotras así porque se nos ocurrió hoy día y que estamos rebeldes y hay que cambiar. No, y sobre todo con el tema de crear empresas más sostenibles y conscientes. Claro. Que es como la tendencia mundial. Todos estos criterios ESG, medioambientales, de gobernanza, de sociedad, requieren esta mirada más sostenible que vienen a aportar los equipos mixtos entre hombres y mujeres. Súper. Fran, oye, y en términos de políticas públicas, ¿cuál es el rol que crees tú que ha jugado bien el Estado y dónde también le falta un poco participar o involucrarse un poquito más para que haya un desarrollo o una implementación de políticas públicas que efectivamente ayuden o nos encaminen, ¿no es cierto?, a este mundo más sostenible y más equitativo entre hombres y mujeres? Yo creo que es muy importante para el Estado tener un plan de políticas públicas general con enfoque de género. Cualquier ley tiene que tener un enfoque de género, porque va a impactar distinto a hombres y mujeres. Y eso se ha ido avanzando, ¿ya? Y tenemos algunas leyes que han ido incorporando estos temas. Por ejemplo, la ley laboral que permite que hombres se tomen un postnatal. Que las mujeres pueden estar más tiempo con su hijo recién nacido. Y eso no les va a afectar su carrera profesional. La ley de salud universal, que recae en beneficiar a los niños de padres y madres que trabajan. Claro. Porque, como te decía, no es solamente las madres tienen hijos, sino que los padres también tienen. Claro. Entonces, el enfoque de género en todas las decisiones del Estado es muy importante. Si yo voy a dar un subsidio al empleo, bueno, es distinto para un hombre que para una mujer. Porque la mujer hace más las labores domésticas, es la que tiene que ir a buscar a los niños al colegio. Claro. Y quizá esa mirada me va a ayudar a generar una mejor política pública. O sea, el enfoque de género, que también fue un poco polémico hace un tiempo atrás, el tema...
de las caletas con enfoque de género que anunció el presidente Boric, por eso hay que entenderlo como una iniciativa que va más allá de cómo puede sonar, quizás irrisorio para algunas personas, pero Sí. tiene que ver con efectivamente hacer políticas públicas que ayuden a que la mujer pueda incorporarse de igual manera que el hombre Eso. en algún... No es beneficiar a unos sobre otros, Sí. sino que es equiparar la cancha Exacto. para que ambos compitamos de manera Claro, pareja. que no se malinterprete en el fondo el pensar que estamos tratando de vestir Exacto. algo de una forma como no sé si feminista es la No, palabra, como sacar un beneficio Claro, superior hacia las mujeres. No, No, sino que una históricamente cosa- hemos estado más relegadas Sí. al mundo más privado, más doméstico. Ya tenemos niveles de educación superiores incluso. Sí. Queremos incorporarnos, pero necesitamos equiparar esta cancha. eso es la equidad. Y de eso se trata la equidad de género, por lo menos así lo vemos nosotros, no como Súper. una ideología ni como una lucha, Ujú. porque hay injusticia. Yo creo que por ahí no va el camino. No. ¿Ah? Es verdad que hay un tema de justicia, pero principalmente hay un tema de que queremos participar y aportar al desarrollo económico Claro. y social de nuestro Es país. más colaborativo que de Absolutamente. enfrentamiento, ¿no es cierto? Absolutamente. Fran, ¿cuántas mujeres han participado a lo largo de los años en Mujeres Empresarias? Bueno, nosotros tenemos distintas maneras de participar. Sí. Cualquier mujer se puede integrar a la red de mujeres empresarias, eso es gratis, se ¿Ya? mete a la página web y pone sus datos. Perfecto. Y gracias a la inteligencia artificial, nosotros ¿Ya? vamos a saber si esa persona es emprendedora o ya tiene una empresa o es ejecutiva, Ok. y le vamos a ir ofreciendo distintas actividades o programas según su perfil. Ya. ¿Qué programas tenemos? Nosotros tenemos una verdadera academia montada Ujú. donde generamos cursos y programas de desarrollo profesional. Fantástico. El BOW, que tú eres una Sí, exalumna yo soy brillante. exalumna, sí, El BOW significa Board of Women y entrega conocimientos para mujeres que quieran seguir el camino en la alta dirección y hacia los directorios. Perfecto. El PAD es un programa para gente que está como en la mitad de su carrera profesional, no Ya. tan senior, ¿Ya? y que busca generar, desarrollar ciertas habilidades, Ujú. como marca personal, negociación, liderazgo, etc. Ya. Y también hay cursos para pymes, como Perfecto. cómo exporto, cómo levanto capital, Ay, súper cómo bueno. po. me acerco a un inversionista, cómo Claro. hago mi pitch. Ujú. Y esos talleres también los hacemos nosotros. Ya. Oye, ¿y esos talleres los hacen mujeres miembros de la red o tienen alguna Tenemos un asociación cuerpo con- docente Perfecto. especialista en esto, Ya. tenemos testimonios que son mujeres de la red, Ya. tenemos casos de éxito de muchas mujeres que han pasado para acá, como por ejemplo la fundadora de DBS, Ya. que es una mujer, la fundadora de Tika Chips, la fundadora de Hansan Company, o sea, Ya. miles de emprendimientos que hoy día son empresas exitosas, las vimos nacer. Claro, Y son mujeres con mucho empresarias. punch que feliz motivan a otras y comparten su experiencia para que más mujeres quieran emprender. Tenemos que ir cerrando ya este primer bloque de la economía a fondo, pero cortito, para que no me reten. ¿Cuáles son los principales 3 desafíos para el 2024 antes de cerrar? Seguir creciendo, generar una comunidad empresarial que comparta sus buenas prácticas de equidad de género interno, qué cosas les ha funcionado, qué no, cómo crecer más en esto, porque hay muchas empresas que no saben todavía cómo abordar este tema. ¿Sí? Y nos encantaría, y en eso estamos, explorando un crecimiento a nivel latinoamericano. Ah, fantástico. Bueno, hay que tener, ¿no es cierto?, objetivos grandes para poder ir escalando y cumpliéndolos cada día más. Así que les deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en Economía a Fondo. Vamos a ir a unos comerciales breves y volvemos con el segundo bloque de Economía a Fondo este domingo 3 de marzo. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda la familia. Disponibles en curaprox.cl. Regreso en el segundo bloque de Economía a Fondo este domingo 3 de marzo, mes de la mujer, y como les dije inicialmente en el programa coincide que hoy día justo tengo 3 mujeres invitadas fantásticas. Así que bueno, en este segundo bloque estamos junto a Carolina Contreras, ella es socia senior de Stanton Chase. Dígame por favor que lo dije bien.
Perfecto. Sí. Stanton Chase, para que ustedes sepan, es una firma global de atracción de talentos y de ejecutivos de alto nivel, que está presente en más de 45 países, 70 oficinas, ¿no es cierto?, en estos 45 países y ahora también en Chile. Exacto. Y vamos a conversar con Carolina particularmente del desarrollo laboral, pero en la industria financiera, que ha sido un sector además bastante dinámico en términos de desarrollo profesional. Así que nada, bienvenida Carolina. Muchas gracias por la invitación. Sí. Vamos a hablar, bueno, partamos por el tiro nomás, pues. ¿Cómo se exploran las tendencias emergentes en la selección de líderes en la industria financiera? Mira, en la industria financiera estamos con, yo te diría, varios temas, porque la industria financiera suele ser una industria muy masculina. Si nos vamos a banca, vamos a encontrar muchos hombres, no tanto así en lo que es seguros, porque en seguros encontramos mucho más mujeres que hombres, pero en términos generales, servicios financieros es una industria de hombres. Sí. Y también es una industria de mucha experiencia, requiere que los profesionales tengan un conocimiento muy técnico, muy específico en cada una de las áreas. Claro. Por lo tanto, los profesionales son muy senior los que lideran las compañías también. Sí. Entonces, el recambio de profesionales y la sucesión de profesionales son los desafíos que tenemos ahora hacia el futuro, acompañados de la tecnología. Claro, porque, bueno, efectivamente, yo trabajé en banco muchos años, en comunicaciones, pero en banca, que lo he contado varias veces ya, y efectivamente hay una tendencia particular de que haya, incluso, o sea, trabajan mujeres también, pero en áreas más blandas, por así decirlo, dentro del mundo financiero. Sí. Y efectivamente, claro, hay mucha experiencia por ahí, y el recambio de los jóvenes, en el fondo, que les falta esa experiencia, pero sí pueden tener tema de la tecnología mucho más, ¿no es cierto?, a la flor de mano, piel. el manejo mucho más, se maneja mucho mejor. De último minuto. Y ahí, entonces, ¿qué priorizan ustedes en la selección de personal? Porque, pucha, igual hay un contrapunto ahí entre la experiencia de los años y también la juventud y la tecnología. ¿Qué pesa en esa balanza más? Sí, ¿O cómo la equilibran de alguna manera? Te voy a contar también un poco desde mi mirada, porque yo lidero todo lo que es el reclutamiento de profesionales en la industria de servicios financieros para Chile, pero además veo finanzas súper transversal. O sea, podría ser un día en tecnología, en empresas de tecnología, el otro día en empresas industriales. Ya, perfecto. Mi background también es súper financiero. Ya. Yo estudié finanzas, contabilidad, hice CPA en Estados Unidos, entonces mi background es muy financiero también. Ya. Y las vueltas de la vida me llevaron al reclutamiento. Claro, pero sabes perfectamente entonces de lo que están hablando en el mundo financiero. Eso y es lo partí máximo. en banca, o sea, partí auditando banca y luego me moví a compañías de seguros, fondos de inversión, o sea, tengo el conocimiento desde la experiencia. Claro, fantástico. Las vueltas de la vida, claro, uno nunca sabe dónde empieza. Pero claro, tampoco dónde termina, pero está súper bien porque en el fondo tú conoces el mundo financiero, conoces la banca, conoces el seguro. Es tu profesión en el fondo, tu desarrollo profesional, y eso también da una confianza y una tranquilidad particular en la búsqueda de ese sector. Podemos hablar con los clientes entendiendo cuáles son sus problemáticas, pero también dando una visión un poco más extensa de lo que vemos en las distintas industrias incluso, y hablar con los candidatos también para decirles, oye, mira, lo que estás buscando a lo mejor no existe, o lo que estás buscando puedes buscarlo de esta forma, esta es la renta, estos son los requisitos, contarle un poco más la historia completa desde alguien que vivió también esa experiencia. Claro, perfecto. Hoy conversábamos en el bloque anterior con la Fran Valdés de Mujer Empresaria, y un poco cómo también incorporamos a las mujeres en este mundo más financiero, más duro, que estamos conversando también contigo, que es más masculino. ¿Cómo? Exacto. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo lo han impulsado ustedes tal vez, o no? ¿O han visto que efectivamente la gente o la gente de recursos humanos en la banca o en el mundo financiero está requiriendo, ahí bien digo, más mujeres en... Hemos visto una tendencia bien marcada. O sea, la industria está requiriendo profesionales femeninos en cargos de liderazgo. Han estado implementando temas de mentoría. Pero también mentorías acompañadas de un sponsor, o sea, que no solo sea esa mentoría en el momento, sino que esta persona que te respalde y te sponsoree, como decimos nosotros, para ocupar el cargo de liderazgo o tu paso siguiente en tu carrera profesional. Eso es una de las cosas que han estado haciendo las compañías. Lo otro que hemos visto también es temas de tratar de trabajar sobre igualdad, o sea, el tema de género, no solo desde la mirada de renta, no solo el tema de los ascensos, sino que desde una mirada completa, incluyendo a los hombres, porque el tema de la igualdad de género no solo son las mujeres, sino que hay que trabajar con todos. Para todos, porque si no al final se terminan los hombres también sintiendo excluidos, que eso tampoco es la idea, pues son complementarios.
Ya. Oye, Carolina, espérame, ¿y cuáles son como los criterios que más valoran este mundo financiero, ¿no es cierto? En la a la hora de reclutar. Sí, a la hora de reclutar. Mira, ha cambiado un poco post pandemia, porque antes era, yo diría, muy técnico, mucha experiencia en la industria. Si bien se sigue pidiendo esta experiencia en la industria, hemos variado un poco más a qué. ¿Ya? Si vamos a hablar de una compañía de servicios financieros del mundo más internacional, el inglés obviamente encabeza el listado. O sea, el inglés por sobre todas las cosas. Luego estamos hablando de temas de tecnología. O sea, conocimiento, no necesitas programar, no, pero necesitas saber el proceso, entender esto para el desarrollo y la obtención de los resultados. O sea, qué información hay que meter al sistema y qué información es la que yo necesito, qué pasa en ese camino. O sea, el conocimiento tecnológico y adaptarnos constantemente a la tecnología. Y por eso estamos viendo la problemática de los profesionales más senior, que si bien tienen el conocimiento, la adaptación a la tecnología y a los cambios rápidos que vamos a seguir viendo, son más difíciles. Claro, de todas maneras. Y lo otro importante es liderazgos de equipos, pero remotos o bajo modalidad híbrida, ¿ok? Ya, ¿cómo se puede? Eso es difícil. ¿Cómo destacamos eso? Porque en realidad, claro, sí. O sea, imagínate un liderazgo a distancia, cuando el liderazgo, por lo menos yo lo asocio también mucho a el día a día, al estar con las demás personas, al ver los equipos, no estar encima de ellos, sino que tener también una relación más allá de un vínculo, ¿no es cierto? Sí. Ahí tiene que haber un respeto, una admiración hacia el líder. Sí. Por eso hablamos de híbrido, porque si bien la gente quiere hacer home office, la gente quiere trabajar también desde la casa. O sea, perdón, desde la oficina. Entonces es una mezcla, un 2x3, un 4x1. Estamos pensando en esto. ¿Y por qué? Porque las compañías que le exijan a la gente volver todos los días a trabajar, la gente no va a querer y vamos a empezar a ver una guerra de talento. Claro. Con las compañías que presentan esta modalidad híbrida versus las compañías que no. Entonces eso lo vemos a todo nivel. O sea, yo podría pensar, no sé, a lo mejor hace algunos años atrás que eso lo veríamos en la gente joven, millennial, que tanto se habla, pero no, lo estamos viendo súper transversal. Hace unas pocas semanas trabajábamos en una posición para un cargo de CFO en una compañía y una de las primeras preguntas que nos hacían los CFO era si el cargo tenía trabajo híbrido. Ellos querían ir a la oficina, pero no todo el rato. O sea, imagínate al nivel que estamos llegando cuando esta era una de las áreas que a lo mejor te decían, no, yo quiero estar ahí, quiero ir todos los días, ver sus tecnologías, los comerciales, que trabajan más bien en una modalidad híbrida o remota. Yo creo que, claro, efectivamente, bueno, hay industrias que probablemente no van a poder implementar un sistema híbrido, efectivamente, por las productivas, exacto. Pero las empresas de servicio, etcétera, sí, eventualmente podrían tener un sistema así, que también eso, en la atracción de los talentos, también es positivo. Exacto, porque ya está encabezando las listas. Claro. Oye, ¿y las mujeres, cómo está la presencia de las mujeres, pero en roles de más de primera y segunda línea? Está todavía, se han hecho avances, pero falta mucho por hacer. La pandemia, en cierta forma, trajo un retroceso en lo que habíamos avanzado en términos femeninos. La ONU hace poco tiempo dijo que estamos a 131 años de lograr la igualdad, imagínate. O sea, 131 años. Es una locura. Las empresas están tratando de hacer cosas, nosotras también, como te decía yo, como mujeres y también los hombres. O sea, este es un trabajo de todos, no solo nuestro, no es solo que la compañía diga que quiere hacerlo. Claro. Es un trabajo de todos, porque si nos vamos a los números, a la parte más dura que a todos nos interesa, cuando te vas a la línea final de las utilidades, teniendo un equipo diverso, mejoran las utilidades. Eso está dicho y estudiado. Está claro, o sea, son datos que existen reales, formales en el fondo, y no es que sean especulaciones simplemente. Y desde ahí, ¿cómo adaptan también? Porque, claro, las mujeres, también lo conversamos con la Fran Valdés hace un ratito. Pucha, claro, entre ir a trabajar por un sueldo que probablemente puede que no sea muy bueno y dejar a los niños o el cuidado, en fin, de adultos mayores o la casa, pucha, tal vez no es muy atractivo para las mujeres. O sea, poniendo en la balanza, ¿no es cierto? ¿Cuáles son entonces las estrategias que tienen las empresas o que tú has visto que han innovado un poco para atraer talento femenino, aparte de lo híbrido, que por supuesto que facilita porque uno puede, no sé, el día estar en la casa, ver que los niños estén haciendo o si se te enferma, llevarlo al colegio. Claro. O sea, al doctor, o llevarlo al colegio también. Sí, pues, todo.
¿Hay algo que estén innovando realmente la empresa que digan, no, sabes que me la voy a jugar por las mujeres y voy a cambiar este tema, este hito, este desafío, este punto? Más que a lo mejor innovación, o sea, yo te digo, estamos hablando de que, por ejemplo, las diferencias de renta que veíamos antes eran muy notorias. Ahora hemos visto rentas mucho más parejas a la hora de salir a buscar al profesional, a este profesional femenino. Ahora, si tú tienes a un profesional femenino dentro de la compañía y lo vas a ascender, si esa mujer viene con una renta un poco más baja, le va a costar llegar al parámetro que tiene un hombre, por ejemplo, en términos de renta. Pero al salir a buscar, eso es algo que hemos estado viendo el último tiempo. Y es algo bueno y es algo que no se veía antes de pandemia tampoco, porque seguían siendo rentas más bajas. Y es un paquete también de beneficios. No solo la renta en sí, sino que algunos días extras de vacaciones, por ejemplo, esto mismo de estos días extra o días flexibles que han implementado muchas compañías, que tú te puedes tomar como un día administrativo, por ejemplo, pero le llaman días flexibles. Bueno, entonces falta innovación también, pues, porque en realidad el tema de la renta es más bien de justicia que de innovación, ¿no es cierto? Pero es bueno que se esté haciendo y que se siga hablando también. Hay que reconocer que está cambiando el switch, definitivamente. Pero en general, como en desafíos nuevos o ideas nuevas, es más o menos lo mismo, pero que ya está tomando más fuerza. Sí. Perfecto. Y depende también de la cultura de la compañía, de como te decía yo, si hablamos a lo mejor de bancos, si vamos a hablar de seguros, fondos de inversiones, family office, o sea, tenemos ahí un mundo bastante diverso igual. ¿Cómo ha evolucionado la cultura de las compañías este último tiempo, Carolina? ¿La has visto cambiar un poco? ¿Ha dejado de ser más como conservadora? ¿Se ha ido soltando un poco, sin querer, por supuesto, no sé, revolucionar todo, digamos, pero que hayan cambiado un poquito, que se vayan adaptando a los tiempos? Se están haciendo cambios. Hemos visto esto de adaptarse, pero como te decía yo, va a depender un poco de si hablamos de servicios financieros específicamente, de cuál estamos hablando. Porque quizás en banca hemos visto bastante innovación, hemos visto muchas cosas, bancos locales que han hecho cosas interesantes en términos femeninos y también de atracción de talento joven. En las industrias del seguro también lo hemos visto. A lo mejor hay unas industrias que están un poco más al debe dentro de la misma industria propiamente tal, pero cosas se están haciendo. Lo que sí hay mucho por hacer todavía. Claro, todavía hay bastante por avanzar. Sí. Y sobre las competencias, me dijiste, bueno, el inglés de todas maneras hacia a todos, particularmente a los más jóvenes, la tecnología. ¿Y alguna otra competencia que sea necesaria destacar o recomendar al menos a estos posibles candidatos a reforzar en términos más duros, más técnicos, financieras? Para los líderes es desde la perspectiva técnica, conocimientos duros a lo cual ellos, al área en la que van a participar, pero también es hablar y hacerle entender a las otras áreas lo que yo hago en la mía y cómo en conjunto podemos trabajar para la compañía. Y eso me parece fantástico. Pero hablando en un idioma que el otro me entienda. Porque puede ser que yo lo esté hablando súper técnico y el otro no me entendió nada. Eso pasa mucho, perdón que las áreas de tecnología, pero pasa bastante porque en el fondo son temas que son más complejos, tienen otra terminología y uno a veces como que está mirando con los ojos abiertos y no entiende. Y lo vemos también en operaciones, en riesgo, en fraude. O sea, es súper diverso. Todas las áreas tienen lo suyo, la área de comunicaciones también tenía lo suyo, pero efectivamente uno tiene que entender bien lo que hace el otro y ver de qué manera le explica también cómo desde su lugar, desde su área puede colaborar en beneficio, ¿no es cierto?, del otro equipo. Sí. Y hablamos mucho de las habilidades blandas. O sea, la pandemia vino a reforzar habilidades blandas. Esto que te decía yo del liderazgo de equipos remotos, o sea, mantener a tu equipo motivado para el cumplimiento de los objetivos del área, cumplimiento de los objetivos de la compañía. El líder tiene que ser una persona en la cual yo me mire y sienta que estamos haciendo un trabajo en conjunto y vamos todos hacia lo mismo, no que sea la persona, el clásico jefe. Claro, principalmente o sea, hay clave la inteligencia emocional, la cercanía, la comunicación, vamos ahí los comunicadores aprovechando. Y que a los financieros esa parte nos cuesta mucho. Sí, yo sé, por eso. Bueno, para finalizar, Carolina, estamos llegando al final de este segundo bloque de Economía a Fondo. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial? ¿Cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en el rubro de la selección de talento? ¿Cómo lo ven ustedes? Hemos empezado a ver inteligencia artificial para filtrar los currículums y esa es una cosa que estamos hablando con nuestros candidatos. ¿Y por qué? Porque el currículum tiene que ser un currículum muy técnico, tanto el currículum como el LinkedIn. ¿Y por qué?
porque se trabaja con motores de búsqueda por palabras claves. Por lo tanto, si tú hablaste sobre tu experiencia y hablaste mucho de habilidades blandas, probablemente ni siquiera aparezcas en las búsquedas, porque los perfiles se buscan por la experiencia técnica. La parte blanda se ve en la entrevista, en la conversación con la persona. Pero tiene que ser un perfil técnico. Perfil técnico en el currículum, técnico, que se apoyen entonces en tener palabras, o en LinkedIn, por ejemplo, tener palabras claves. Lo que diferencia tu perfil, exacto, lo que hace, piensa, hay 100 perfiles iguales como el tuyo. ¿Cómo lo haces tú para sobresalir, que te llamen a ti y no a los otros 99? Okay. O sea, ahí hay que tratar de aplicar entonces inteligencia artificial. El candidato, el posible candidato desde su desarrollo de currículum y la búsqueda, y en el fondo los headhunters también buscando estas palabras claves para poder encontrar a las personas indicadas. Sí, y también trabajar mucho las redes de contacto, te diría yo. El 60% de la oferta laboral está saliendo de esa forma ahora post pandemia, y quizás vamos a ir con una tendencia quizás hacia un 70% también. Y nosotros propiamente tal como compañía trabajamos mucho con nuestras redes. Por ejemplo, yo te puedo llamar a ti un día por una oferta laboral que pienso que te puede interesar, y tú me dices, sabes que estoy bien, no me quiero cambiar, y yo te pregunto, ¿tienes a alguien para referirme? Entonces esa red de referidos es importante, es súper valiosa. ¿Y por qué? Porque los profesionales de este tipo, de este nivel, no te van a referir a cualquier profesional. Tu nombre queda detrás de esa referencia. Eso es verdad, cierto. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Economía a Fondo. Vamos a ir nuevamente a unos comerciales para para volver con el último bloque, con el tercer bloque de Economía a Fondo, domingo 3 de marzo. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos, y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda la familia. Disponibles en curaprox.cl. Ya estamos de regreso con el tercer bloque de Economía a Fondo, este domingo 3 de marzo. Como lo he repetido todo el programa, mes de la mujer, no importa, me van a hacer bullying después, pero no importa, el mes de la mujer. Y como 3 invitadas, la tercera invitada es Fadwa Gajardo. Muchas gracias, Fadwa, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Comentarles que Fadwa es directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. Y vamos a conversar un tema... igual es complejo, es un tema sensible más bien, que es el tema de la sucesión, ¿no es cierto? En las empresas chilenas, bueno, en general en el mundo, digamos, pero particularmente, y lamentablemente a raíz también del fallecimiento de el expresidente Sebastián Piñera, también del fundador de AgroSuper, Gonzalo Vial. Son empresas familiares que tienen un proceso, ¿no es cierto?, de sucesión, que es el que vamos a conversar con Fadwa ahora. Claro, el contexto es bastante triste, pero es una realidad, y independiente de que haya sido en este entorno, digamos, tan triste, es algo que también es importante conversar y enfrentar, y son desafíos de los empresarios chilenos. Así que por eso estamos conversando con Fadwa, y partamos como por los conceptos más claves para poder diferenciar bien una sucesión de la herencia, porque a veces la gente se confunde. Claro, mucha gente cree que es lo mismo, pero es diferente, porque una sucesión tiene que ver con el traspaso de liderazgo que hacemos de cara a los negocios, ¿sí? Y una herencia, y muchas veces que se materializa con un testamento, por ejemplo, en las personas de alto patrimonio, tiene que ver con el traspaso de la propiedad de una activo. Cosa, claro, ¿sí?, más tangible solamente, ¿no? Claro, yo tengo una empresa y tengo una sucesión, ¿no es cierto? Tengo hijos, tengo señores, y en caso de fallecimiento, dependiendo de si tengo o no tengo testamento, es la proporción respecto de cómo va a suceder esa transferencia de la propiedad hacia mis herederos. Eso es la herencia, cómo se transfiere en el fondo el patrimonio, la riqueza hacia mi sucesión. Cosa muy distinta es que, con independencia al patrimonio,
es que yo realice un proceso de sucesión. Perfecto. ¿Ya? Entonces el proceso de sucesión hay que entenderlo desde distintos enfoques y miradas. Entonces hay una sucesión del liderazgo que tiene que ver cómo una, por ejemplo, persona de alto patrimonio puede transferir ese liderazgo que puede estar asociado en un family office o puede estar asociado en una empresa operativa, porque soy dueño de una empresa que tiene una operación específica, claro, ¿no es cierto? O simplemente transfiero un patrimonio que se administra de una determinada manera. Ya. Entonces la sucesión es distinta porque yo puedo llegar y pasarte, toma esto, ahora es tuyo. Pero cómo se administra eso, cómo se ejecuta el proceso de sucesión, no es solo la transferencia de la propiedad, sino es que cómo esos herederos van a trabajar en función de eso. Claro, yo te diría eso toma que mucho tiempo, además previo, porque no es solamente en el minuto que sucede en el fondo. sí. Es que eso es lo más complejo, porque muchas veces uno dice, bueno, todavía no estoy en edad porque me quedan muchos años y estoy súper bien, claro, me siento súper bien todavía, claro, y entonces todavía quiero seguir activo. Y entonces, ¿cuándo es el momento para hacer un proceso de sucesión? Es súper complejo de definir. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ese traspaso de poder, el traspaso del poder hacia la siguiente generación. Exactamente. Y muchas veces en estos procesos de sucesión en empresas familiares o en empresas de socios, tienen que ver con tomar decisiones y poner sobre la mesa elementos que no es tan fácil de conversar. ¿Hay alguien de la familia que se quiere hacer cargo de esto? ¿Hay liderazgo? Primero ¿Hay potencial? que todo, ¿alguien quiere? Partamos por ahí. Hay. Claro. Y si no lo hay, ¿qué hago? Claro. ¿Cómo? Y que sea idóneo, además. Y que sea idóneo. Claro, lo que pasa es que ahí ya pasa con la estructura que es el paso siguiente a cuando uno decide hacer como la sucesión. Entonces, primero es, ¿qué debiese hacer? Entonces, primero es el plan de sucesión. Bueno, ¿cómo parto un plan de sucesión? Que es como la gran... Bueno, ¿por dónde partimos? Claro. ¿Sí? ¿Por dónde partimos? Entonces, la primera pregunta es, yo como dueño... tengo que tener una disposición a transferir ese aprendizaje, ese conocimiento, ese liderazgo, ese control. Claro, porque además uno puede tener la intención de empezar a generar el plan, pero en la práctica no aplicarlo. No soltar la mano. En el fondo. Bueno, el rol de uno es ser como el personal trainer cuando uno va al gimnasio, uno hace un poquitito eso con las familias, ¿no? Y entonces yo te diría que claro, cuando uno ya toma el desafío de decir sí, voy a armar un plan de sucesión, uno parte con entender y de comprender cuáles son también las necesidades que tiene la siguiente generación. Perfecto. Y también escuchar en ello si es que hay ganas, ¿sí? Comillas, ganas de querer hacerse cargo de eso, ¿sí? O de tomar un rol activo. Sí. Y entonces hay distintos roles que uno puede tomar cuando hace un proceso de sucesión. Y muchas veces hay hijos que deciden, o señoras o maridos que deciden no tener un rol activo. Perfecto. Y por tanto ser accionistas, ¿no? Solo voy a actuar como accionista y en tanto actúo como un accionista, yo podría ser accionista inactivo y mirando entonces como accionista inactivo, mirando y incorporando, por ejemplo, a un director dentro de esa compañía familiar como para, comillas, profesionalizar. ¿Ya? Perfecto. Para profesionalizar e incorporar un directorio. Perfecto. Generar una estructura de gobierno, como de gobierno corporativo. Exacto. Y en otras ocasiones yo puedo decidir que más allá de ser un accionista como pasivo, y a lo mejor podría ser también director. Te podrías y estar en el gobierno y comenzar a involucrarte, pero desde ese rol, no desde la administración. Claro. O podría haber un hijo que sí tiene las capacidades y los elementos que se definan en este protocolo como para la sucesión, para decir, sí, tengo las capacidades y podría ser el CEO de la compañía y hacer esa sucesión. Y ahí lo que hay que definir es que si las capacidades están instaladas internamente o no. O yo quiero profesionalizar con un tercero y eso es un proceso de sucesión en el negocio operativo. Y incorporo a un CEO o a un gerente general dentro de la operación. No obstante, siempre en las familias de alto patrimonio, una de las cosas que uno tiene que trabajar no solo es la sucesión del negocio, porque para que el negocio sea sostenible en el tiempo, yo tengo que tener una familia alineada con el propósito de ese negocio. Claro. Porque si los hijos, que son ahora, no es un solo dueño,
sino que son varios ahora. Probablemente sí. No están alineados respecto del cómo se va a manejar ese negocio, o no hay un gobierno corporativo como tal. Más formal. Estoy hablando de empresas familiares, que hay muchísimas en Chile que son cerradas, no son abiertas. No tienen necesariamente un directorio, están recién como pensando en esto. Yo tengo que elaborar todas las reglas de funcionamiento, y estos hijos, si no están alineados, pues entonces incluso podrían querer dividir ese negocio, y ese negocio no se puede dividir porque la operación no la puedes dividir, tendría que vender. Claro. Ahí se genera un conflicto adicional. Y se pierde el legado, que muchas veces eso tiene que ver con las expectativas también de ese fundador sobre el legado. Entonces yo te diría que esto es un proceso que no tiene que ver con algo como del derecho corporativo, en el sentido de decir, sí, yo transferí la propiedad, yo además de transferir la propiedad y hacer un proceso de sucesión en donde puedo tener reglas a través de un pacto accionista, puedo tener reglas a través de un testamento. Yo necesito trabajar en la familia elementos para desarrollar una sucesión. Perfecto. A nivel del patrimonio y también a nivel de la empresa, para saber cómo se va a administrar ese negocio y siga siendo una fuente de ingreso para esta familia. Y una fuente de trabajo. Y ahí, a ver, los trabajadores, porque a ellos también debe haber una sucesión, pues esto de haber trabajado con un jefe, con un dueño, años, también en ellos se debe producir un cambio. Viene el líder, que puede ser el hijo, ¿no es cierto?, que pueda tener un estilo distinto. Y ahí como que quedan también ellos, de alguna forma, espero no expresarme bien, en el fondo que no suene mal lo que voy a decir, pero como un poco viudos o huérfanos, digamos, de este patriarca que con él comenzaron a trabajar. Bueno, hay varias cosas. En general, cuando uno habla de empresas familiares, siempre hay personas que han trabajado por muchos años con este fundador y que son súper leales. Claro. Y uno tiene que articular un plan que permita distintas condiciones, desde la transformación cultural que va a tener esa compañía, como para que siga siendo sostenible, sobre todo hoy día que los negocios cambian rápidamente. Claro. Y por tanto, cómo también yo cuido y protejo a estos trabajadores que les vas a cambiar la forma en cómo hasta hoy día han trabajado. Exacto. Y muchas veces en donde la reportabilidad no necesariamente era de cara a una persona que es un tercero, sino que es como al dueño, ¿no? Al dueño directamente, claro. Sí, entonces yo te diría que ese proceso de sucesión es un trabajo cultural que se hace con mucho tino político también, en el sentido de que aquí hay gente de confianza. Perfecto. En la cual uno se va acercando con ellos para saber también cuáles son sus aprensiones, sus dolores, sus anhelos. Y también muchos de los dueños deciden en esta salida, cuando ya deciden hacer el proceso de sucesión, que hay ciertas personas que están en la organización que solo quieren trabajar con el dueño y con nadie más, y ahí se hace un plan de salida con las condiciones que sean súper beneficiosas para ellos. ¿Por qué? Porque en el fondo han sido personas que han estado leales siempre acompañándoles, claro, ¿no? Claro, y eso es algo que ocurre, que es frecuente, pero todo tiene que ser súper bien trabajado. Yeah. Es un proceso que lleva tiempo y no es nada fácil. Fagua, y las principales herramientas con las que deben contar o prepararse, ¿no es cierto?, los sucesores. Me refiero estudio, me refiero a capacitación, me refiero a hábitos, o sea, ¿qué debiese ser? ¿Cuáles debiesen ser las principales o las claves, las principales herramientas para que debe tener este sucesor, en el fondo? Que debe haber pasado sí o sí. El que va a tomar el rol, ¿no es cierto?, de liderazgo dentro de la organización. Yo te diría que el gran tema con el cual se va a encontrar es una compañía que no necesariamente tiene procedimientos o controles internos que estén como claros o estipulados como funciona en una empresa corporativa, ¿no? ¿Por qué? Porque las decisiones en general las tomaba un dueño. Sí. Entonces la transición a ese proceso cultural es algo que sí o sí hay que trabajar y diseñar. Entonces las herramientas tienen que ver, yo creo que algunas son como técnicas, que en el sentido de cómo vamos desarrollando procedimientos que permitan ir informando al dueño, ir generando el mecanismo de informar al dueño que va a pasar a tener otro rol, porque no necesariamente es algo
porque hay un fallecimiento, sino que salgo por un tema de edad, salgo por un tema de, por ejemplo, de porque decido estar en una mirada más de director, que también pasa, claro. O sea, que ya estoy y quiero transitar de ser el dueño fundador y todo, voy a dejar de lado ser el ejecutivo y voy a pasar a estar al directorio. Entonces, como yo logro mecanismos para generar un directorio, una mirada más estratégica, incluso por crecimiento. Entonces, como para lograr eso, finalmente lo que hay que hacer es control interno que permita ir comunicando a este dueño, sí. Y por otro lado también reportando a ese directorio, y ese reporte yo diría que es necesario para que esto no ocurre de un día para otro. Y uno no puede esperar que el dueño, ahora dejo de ser el gerente general. No, siempre va a estar vinculado, es su guagua, ha estado en ese negocio toda la vida. Entonces tiene que tener muchas habilidades que no son técnicas, que tienen que ver con habilidades más bien como de skill o soft skill, que tiene que estar ahí presente con un liderazgo súper cercano y firme para poder ir vinculando a esta empresa y llevarla a otro nivel. Oye, ¿y cómo heredar también la forma de hacer empresa? ¿Cachai? Como me refiero en el sentido de el liderazgo, el estilo, el dueño, tiene que trabajar eso previamente con el sucesor, o puede dejarlo libre y decir, ahora que estás tú a cargo, o que vas a estar tú a cargo, como sé libre, digamos, y expláyate y lidera a los equipos de la manera que a ti te parezca más prudente. ¿Qué es lo que se recomienda en ese caso? Depende de varias variables, porque yo creo que en esto no hay como una única receta. ¿Por qué? Porque todos los empresarios son distintos. Sí. Todas las familias, además, son súper diferentes. ¿Por qué digo familias? Porque es casi una familia la que está por detrás respecto a un negocio. Por tanto, hay valores que son distintos, estilos que son diferentes también. Pero hay cosas que son claves. Cuando uno está con un fundador, una de las primeras cosas que uno mira y mapea tiene que ver con los ciclos de vida con los cuales están también las siguientes generaciones, ¿sí? Y en eso, el poder detectar si es que hay interés de las siguientes generaciones en participar en estos negocios es el involucramiento que yo voy haciendo, ¿sí? El involucramiento, y es un involucramiento en donde yo voy generando instancias formales de comunicación. Perfecto. Estas instancias de comunicación respecto de lo que ocurre en los negocios no tiene que ser en el asado del domingo. No tiene que ser en el living de la casa, que yo te diría que eso es una de las cosas más complejas con las cuales uno vive. O sea, eso debe pasar en el 95% de los casos. Sí. ¿No? Sí, no por una mala intención, tiene que ver porque ocurre como casi de manera natural y se mezclan las vidas, ¿no? Entonces lo primero que hace es generar instancias formales para que esas conversaciones ocurran. Y siempre tratar de buscar ese apoyo para que esas instancias se den de la manera correcta. Y poder transmitir el aprendizaje y transmitir el conocimiento en función de la edad que tiene mi sucesión, ¿no? Claro. Entonces es distinto cuando yo tengo hijos adolescentes, cuando ya tengo hijos adultos, claro. y cuando veo a lo mejor ciertos grados de interés, y cuando el interés no está, aún así ellos van a ser accionistas, y al ser accionistas tienen que ser responsables de lo que van a tener. Y entonces cuando uno es capaz de transferir, que por ejemplo en una compañía que se ha creado generadora de empleo, y cuántas familias dependen de eso, como generar esos valores también en las siguientes generaciones. Yo te diría que más allá del dinero, esto tiene que ver como con una conciencia y una responsabilidad en las nuevas generaciones, que es lo que a todos nosotros como papás nos cuesta, más allá de tener un alto patrimonio, no, es como transferimos esos valores, ¿no? Yo te diría que eso es como la piedra con la cual siempre uno dice cómo llego, y muchas veces el llegar, uno tiene consejeros que cuando se lo dice otro a un hijo es distinto a cuando se lo dice un papá o una mamá. Pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Y escuchan más cuando es un tercero. Escuchan más cuando hay un tercero. Entonces yo diría que eso lo que uno hace es armar un protocolo de familia. El protocolo familiar es un documento vivo que tiene distintas reglas de funcionamiento. En esas reglas de funcionamiento decimos cómo nos vamos a comunicar en el gobierno familiar y en el gobierno corporativo. Levantamos cuáles son los diagnósticos que finalmente, cómo se va a articular finalmente esa familia en torno a ese patrimonio hacia el
futuro. Claro. Y con eso yo diría que uno comienza a ordenar conversaciones y a profesionalizar conversaciones. Profesionalizar en el sentido de que no es que antes no haya sido profesional, sino que le damos un espacio particular que no es en el seno de la casa, sino es que vamos diciendo, ok, cada mes nos juntamos, esta es la reunión, esto es lo que hay una estructura. Claro, y eso facilita mucho también para dar espacio a otros negocios que tienen que ver con los intereses de las siguientes generaciones, y ese es en el mundo de familia. Y cuando hay que hacer sucesión en el negocio, bueno, hay que ver y buscar al mejor en ese cargo para que esa empresa siga dando los frutos que ha dado hasta el minuto. Y dando el trabajo, las fuentes de trabajo que también da, que es súper importante. Sí. Muchas gracias, Fadwa, por acompañarnos en Economía a Fondo. Bueno, pasaste? Encantada. No, ya sabemos, los valores también, parte de la piedra angular en la sucesión, y no solamente en eso, sino que en la sucesión también de uno, ¿no? Y articular el protocolo. Yo diría que con lo que hay que quedarse es que por dónde partir, es articular esa conversación de protocolo que ayuda a la familia a profesionalizar. Perfecto. Y que ese protocolo no quede en el velador, sino que sea un documento que se vaya trabajando y articulando vivo. De acuerdo. ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, llegamos al final de Economía a Fondo, de este capítulo del 3 de marzo, Mes de la Mujer. Así que un abrazo para todos. Espero que nos sigan viendo la próxima semana en Radio Agricultura y Agricultura Televisión.